Vale, en diciembre de 2023 compré una Suzuki SV 650 de 2018 con unos 13.000 kilómetros y en junio de 2024, este año, la vendí con 18.000 kilómetros. En ese tiempo le hice 5.000 kilómetros y bueno, como es una moto que cuando la compré, no voy a decir que no había información porque es una SV, o sea, es un modelo que tiene 20 años en producción, todo lo que haya que decir de ella probablemente se haya dicho, pero sí que es cierto que la mayor parte de vídeos son public reportajes o hablando de lo buena que es la moto, lo cual es cierto porque es una moto muy buena, pero bueno, creo que puede ser útil para algunas personas, algunas de esas cosas que te das cuenta de la moto cuando la usas y no cuando la pruebas o cuando lees las características, y que puede resultar útil a la hora de comprarlas o decidirte entre otras comparativas, porque a mí en el momento también me hubiera resultado útil. Dicho esto, vamos a ser breves. Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, principalmente tres. Empezando por el motor. Probablemente lo mejor con diferencia de la moto. Es un motor bicilíndrico en V de 649 centímetros cúbicos, 76 caballos, 64 Nm, creo. Es un muy buen motor. Es un motor que primero, por partes, en cuanto a comportamiento, es un motor que tiene potencia ya en las bajas, o sea, a partir de 2.000-3.000 vueltas te da prácticamente todo el torque. Y es muy lineal. Para ser un motor bicilíndrico, que suelen tener una curva más abombada, en el caso de la SV estira bastante bien, llega hasta las 10.000 vueltas. Y de hecho, mi versión, que era la limitada, si quieres sacarle todo el partido, tienes que llevarla alta de vueltas. ¿Por qué? Porque la limitación lo que hace es un boquete en el medio del mapa motor. De las 2.000 a las 6.000 vueltas tienes potencia, entonces eso está súper bien para ciudad, adelantamientos, carretera, cruceros. En general, eso hace que la moto sea súper manejable porque tienes potencia disponible siempre y sobre todo en las salidas. Y luego, cuando vas con una conducción más dinámica y más deportiva, pues tienes también potencia arriba. Pero entre las 6.000 y las 8.000 vueltas la moto prácticamente no responde. Entonces, el comportamiento del motor, si estuviera deslimitada, probablemente eso se arreglaría, aunque yo la probé deslimitada, con neumáticos que estaban súper comidos y con lluvia, y claro, no pude probarla a todo lo que daba, entonces no estoy seguro de si hay mucha diferencia. No me pareció que lo hubiera, pero bueno, a lo mejor ese hueco en el mapa se soluciona deslimitándola. De todos modos, el comportamiento del motor es muy bueno, o sea, es súper cómodo, súper confiable, tienes potencia donde la quieras. Segundo aspecto positivo del motor, la fiabilidad. A ver, yo la tuve 18.000 kilómetros, año y medio, y es una moto japonesa, o sea, no me dio ningún problema, evidentemente, pero solo jodería que lo diera. Aún así, es un motor que lleva produciéndose desde el 98 y que está probadísimo. O sea, yo vi una unidad con 120.000 kilómetros y no es raro encontrártelas con 70.000, 80.000 y las motos fresquísimas. Entonces, realmente no considero que sea un problema del motor, no creo que tenga ningún problema de fiabilidad, y es un punto muy positivo de la moto que no te va a dar problemas. Tiene mantenimientos cada 16.000 kilómetros, a mí no me consumió aceite ni absolutamente nada, no hacía ningún ruido, ni ningún traqueteo, ni sonaba raro, ni vibraba. Una maravilla en cuanto a fiabilidad. Si le haces los mantenimientos cuando tienes que hacerlos, que es cada mucho, te va a durar lo que quieras. Tercer punto positivo del motor, el consumo. Consumía muy poquito. Más o menos en la línea de la competencia, que serían la MT-07 y la Z650, que más o menos consumen todas igual. Pero bueno, alrededor de los 4,5, 5,2 litros, depende de cómo la consumas, de cómo la lleves. Si vas por carretera nacional conduciendo como una abuela, te puede gastar 3,9, efectivamente. Si conduces a todo lo que da la moto, te va a dar 5,5. Entre 3,9 y 5,5 te vas a mover. Pero lo más probable, porque la moto al tener bastante potencia en baja, sí que te invita a una conducción bastante alegre y bastante ágil en ciudad, porque bueno, pues como tienes potencia, en nada que te haga falta, pues te pones a adelantar, a filtrar o lo que sea, entonces la sueles llevar ágil, no es una moto que sea perezosa para nada, entonces suele andar entre los 4,8 y 5,2 litros, por ahí va a andar la mayor parte de consumos en una conducción normal. Me parece bastante razonable. Luego, otro punto positivo de esta moto, el sonido. El sonido es espectacular, es un motor bicilíndrico en V y, bueno, para resumir, suena como una Ducati. O sea, evidentemente no es una Ducati, no corre tanto, tiene los acabados mucho más sencillos, no tiene el carácter europeo, italiano de una Ducati,
pero es un motor bicilíndrico en V a 90 grados. Al final del día, suena prácticamente igual. Y en el caso de esta moto, yo lo llevaba con Ixila Hyperflow, que me parece el mejor escape para esta moto con diferencia. Y sonaba que era una maravilla. O sea, te sacaba una sonrisa al encenderla. Entonces, es una moto que yo creo que el escape le sienta muy bien, es muy agradecida a eso y que recomiendo mucho cambiarlo porque la verdad es que, vamos, se disfruta mucho. Y tercer punto positivo de la moto, el primero fue el motor, el segundo fue el sonido, pues el tercero son los acabados y la construcción. O sea, por ejemplo, la MT-07 tiene el depósito de el tanque de plástico. Esta moto es muy sólida. Tiene solamente de plástico lo que son los colines, el tanque es metálico, el chasis es de acero. No es una moto que tenga demasiados lujos, ni demasiado atención a los acabados, a que sea, pues, no tiene costuras bordadas, en color, ni nada de ese estilo, pero todo lo que tiene hecho está muy bien hecho y muy sólido. O sea, es una moto que se nota muy sólida. Eso genera otros problemas que comentaré en la parte de cosas negativas. Entonces, bueno, pues comparado con la competencia, la MT-07, tanque de plástico, los acabados un poco más flojitos, la Suzuki mejor en eso. La Z650 no la probé tanto en cuanto a acabados, sé que tiene el tanque de metal también y no anda mal de acabados. O sea, de la Z no tengo nada malo que decir en cuanto a acabados. En cuanto a motor, lo que comenté, la MT-07 creo que tiene un motor que no le tiene nada que envidiar a la Suzuki, porque tiene un motor en línea paralelo crossplane que da una potencia muy bien entregada y que tiene un sonido bastante bonito. La Z650, yo lo siento, pero con el motor que tiene 68 caballos en lugar de 76, que suena sorprendentemente mal. O sea, la Ninja 650 y la Z650 tienen un sonido que es de cortacésped. Entonces, entre las tres, yo creo que la SV tiene un motor de los mejores del segmento. Además, es bicilíndrico en V, lo cual pues, le da un carácter y una distinción que no tiene el resto. También en comportamiento, en sonido, en estética, porque lo hace una moto mucho más estrecha. Si te gustan las motos más estrechas, que eso es cierto, que es menos corpulenta de lo que podría, pues probablemente tiene uno de los mejores motores del segmento. Entonces, muy buen motor, muy buen sonido y muy buena construcción. Moto súper sólida. Puntos negativos, y aquí vamos a hablar. Quiero decir primero que la moto es una muy buena moto y es una fantástica moto y las cosas negativas que tiene realmente no embarran eso. O sea, si te planteas comprarla o ya la tienes o la vas a comprar, no te vas a equivocar, porque es una moto que es muy buena, muy sólida y todo lo hace bien. Pero sí que es cierto que tiene algunos fallos que no se suelen comentar porque la SV es el Miata de las motos. O sea, lo hace bien todo, no es la mejor en nada, pero no hace nada mal. Entonces, pues es una moto que está muy mitificada, que casi nadie le comenta las cosas malas, más de que, bueno, pues le falta potencia o no sé qué. Eso es evidente, es una moto de 34 caballos, tiene la potencia que tiene. Pero sí que hay cosas que creo que no están del todo bien afinadas en el modelo, que no son tan evidentes, que hay que tener en cuenta. No son para no comprar la moto ni para no disfrutarla, porque la competencia más o menos andan igual, pero a tener en cuenta. Primer punto, y me parece el más negativo de todos, con mucha diferencia, la parte de ciclo. No el chasis bien, pero sobre todo lo que se refiere a frenos y suspensión. Los frenos de la moto son bastante flojos, o sea, te diría que son suficientes. Para ciudad no vas a tener ningún problema, va a parar los semáforos, solo jodería. Tiene un doble disco de frenos con dos pinzas de 2 pistones cada una adelante y una pinza de un único pistón atrás. Bien, para la moto, pero si vas a correr un poco, a andar con un poco de alegría, pues te vas a quedar sin frenos y vas a tener que apoyar con el freno motor, que tiene muy buen freno motor, es una moto que retiene muy bien, pero le hace falta un poco de frenos. ¿Son suficientes? Sí. ¿Son para no comprar la moto? No. ¿Son mejores que la competencia? Pues la verdad es que no lo sé. Yo he usado la MT-07, la Z no la he probado, me parece que frenan más o menos igual, pero lo dicho, creo que a todas les falta un poquito de mordida, sobre todo ahora que he probado motos más grandes que frenan mejor y se nota la diferencia. El tacto del freno es muy esponjoso, o sea, tienes mucho recorrido, puedes graduar un montón, lo cual está muy bien para empezar, porque no te va a costar nada adaptarte a él, pero sí que es cierto que si quieres frenar del todo o hacer una frenada de emergencia vas a tener que apretar mucho el puño. Aparte de eso, pues el tacto del embrague muy bien. Una cosa que tiene muy buena, que no la comenté antes, es que tiene
un asistente en la arrancada, de que si tú sueltas un poco el embrague, te sube un poco las revoluciones para que no se te cale, lo cual es una chorrada, pero es muy cómodo para la salida de semáforos. Si tienes una sola mano en el manillar, de que estás en un semáforo, sueltas un poco y te puedes mover para adelante. Si estás en una cuesta arriba, es muy cómodo. Es una tontería, pero es cómodo. Y ahora que tengo una moto que no lo tiene, la verdad es que sí que se nota un poco. Vale. Otra cosa aparte de ciclo, y que sí que esta me parece lo más grave de todo, es la suspensión. La suspensión es bastante mala. O sea, tengo que decir, tiene 40 horquillas normales, no ajustables, de 41 milímetros delante y un monoamortiguador atrás que solo ajustable en precarga. A mí me vino ajustada de fábrica a la mitad. Es una amortiguación que viene configurada de una forma muy cómoda para tomar badenes, incluso piedras de caminos por ciudad. Es una cosa que es muy cómoda de manejar y no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú la intentas apretar un poco y... Joder, es una moto que tiene 74 caballos, que no es un Ferrari, pero aún pisa. Si quieres tomar una curva y aceleras a lo largo de la curva rápido, o tomas la curva rápido, o a lo largo de la curva tocas un bache, no lo coge con tanta firmeza como otras suspensiones. Tuve una Benelli antes, era una 2,5, que tenía unas suspensiones que daban muchas mejores sensaciones que esta. O sea, yo ahora tomaba una curva con esta moto un poco rápido y la moto flaneaba y te daba una sensación muy poco consistente y muy poco segura. Al final nunca tuve ningún problema, nunca supuso nada para la seguridad, pero sí que es cierto que la sensación era de muy poca consistencia en la suspensión. Luego al final acabé apretando al máximo la precarga. Aún así era una moto con una suspensión bastante cómoda. Ya se empezó a comportar mucho mejor, a tomar las curvas sin problema, pero sí que es cierto que no absorbía los golpes, los baches tan bien como podría, era un poco rebotona. A lo mejor es algo de mi unidad, no lo creo, porque no tenía ningún problema. Pero bueno, sí que es algo que es una suspensión que es muy poco deportiva, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora tengo una CBR 600 y es que es otro puto mundo, o sea, coges un bache en medio de una curva y ni se entera. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, que los frenos y la amortiguación sí están en la línea de la categoría, pero si quieres algo un poco mejor y vas a correr un poco con la moto, si vas a hacer conducción más deportiva, la MT-07 tiene un mejor comportamiento dinámico, porque es más corta de ejes, tiene un poco más de par en bajas. Yo creo que la suspensión está un poco mejor trimada, y si no, pues una categoría mejor, ya te vas a una, no sé, la Triumph 660 o algo de ese estilo. Pero bueno, que es un fallo que tampoco es nada muy grave. Si la apretas tienes una muy buena suspensión con un buen comportamiento, pero no es un comportamiento muy deportivo. Segundo punto negativo fuera de la parte ciclo, un poco la equipación. A mí la pantalla me da un poco igual, que no sea TFT a color, ni que tenga 200 cosas. La pantalla te dice revoluciones, velocidad, marcha en granada, consumo, autonomía y hora. Para mí no hace falta más, o sea, me parece todo lo que tiene que tener. Nada menos ni nada más. Y la pantalla está bien de tamaño, se ve muy bien, pero bueno, es muy sencilla y sí que es cierto que la MT y la Z tienen una pantalla más chula y bueno, pues oye, puestos a decirlo, sí que es cierto que por ahí flojea, tampoco tiene cargador USB. Y otro problema que tiene, que este ya sí es un poquito más notorio, es que por ejemplo no tiene embrague antirrebote, no tiene ningún tipo de control de tracción, no le hace falta, porque no tiene tanta potencia como para necesitarlo. El embrague antirrebote se soluciona con algo tan sencillo como aprender a hacer el golpe de gas. A mí no me dio ningún problema, ni me supuso un echarlo de menos grave, pero ahora tengo una que sí que tiene embrague antirrebote y se agradece, sobre todo en alguna reducción en curva que te pega un susto, pues oye, pues en la categoría creo que es algo que se puede pedir. No tiene control de tracción, tampoco es que lo pida mucho, porque tiene bastante torque, pero no pierdes tracción en ningún momento si la tratas con un mínimo de cuidado. Pero bueno, sí que son puntos que van sumando y que dices tú, bueno, pues es una moto que es muy sencilla, muy espartana, que tiene pocas cosas, pero las pocas que tiene las hace bien, las hace muy bien. Y el tercer punto negativo, que igual viene derivado de la construcción tan sólida, es que es una moto que pesa bastante. O sea, no se hace pesada al manejarla, porque es bajita, tiene potencia de sobra, entonces una vez la estás manejando no tiene ningún tipo de problema. Yo no soy un tío demasiado alto, la verdad, mido 1,68 m, llegaba bien al suelo, la movían parado, incluso marcha arriba marcha atrás cuesta arriba, la podía mover un poco, no había problema. Pero bueno, sí que es una moto más pesada, joder, la MT pesa 180, esta pesa 211, son 30 kilos de diferencia, que sabes de dónde salen, porque la moto no tiene tanto aluminio, tiene mucho acero, el tanque es de metal, y bueno, pues sí que vas sumando cosas.
que van haciendo que pese más, sigue aún así siendo un poco más pesada de lo que debería, o sea, 190 me parece ya suficientemente razonable, pero bueno, se hace un poco pesada. Otro problema que ya es una cuestión de gustos es la complexión de la moto. La moto es muy bonita, a mí me encanta, o sea, ya es para gustos, si te gusta o no, te va más el rollo de la MT, pero sí que es cierto que es muy estrechita y la versión antigua, la del 98, la del 2006, eran más anchas. Y esta moto, cuando reestilizaron la Gladius, cogieron el mismo chasis, le cambiaron el depósito, le dieron un poco la forma del antiguo, pero lo dejaron bastante pequeñito, entonces, bueno, es una moto que no es muy corpulenta, está súper bien para filtrar, porque también es cierto que al ser bicilíndrica nube es muy estrechita, lo cual, bueno, pues pasa en las Ducatis, es lo que tiene la Monster, pero la Monster tiene un depósito que, joder, viste. Esta moto le falta un poquito de corpulencia o de músculo estético. Es para gustos. Si eres una persona pequeñita te va a quedar mejor, si te gustan las motos estrechas para filtrar también te va a ir mejor, pero sí que es cierto que, bueno, pues ocupa un poco menos. Y básicamente esos son los puntos. En definitiva, es una moto que es una gozada de moto. Yo la he cambiado porque me he sacado la la que tenía yo era de la 2 y quería una moto un poco más grande, pero no me arrepiento en nada de haberla comprado. De hecho, me da bastante pena venderla porque es que es comodísima y sin duda no te vas a equivocar escogiendo una SV. O sea, es una muy buena moto.